El Evangelio de la Verdad, o Evangelio de Valentín. Introducción. El Evangelio de la Verdad, o Evangelio de Valentín, es uno de los tratados, afines a la gnosis del cristianismo primitivo, hallados en la Biblioteca Copta de Nag Hammadi. Se encuentra en 2 de los 13 códices descubiertos, en diciembre de 1945, a los pies del macizo de Jabal al-Tarif, en las cercanías de la localidad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, constituyendo el Tratado 3 del Códice y o Codex Jun, NHC 3, abarcando sus páginas 16 a 43 y, en modo muy fragmentado, el Tratado 2 del Códice 12, NHC 12,2. Esta traducción original del Evangelio de la Verdad, Códice y 12 de Nag Hammadi, se presenta en la Biblioteca de la Sociedad Gnóstica con el permiso y la licencia del Dr. Willis Barnstone, quien conserva todos los derechos de autor. Las traducciones del Dr. Barnstone de los textos de Nag Hammadi están publicadas en The Gnostic Bible, copyright 2003, Willis Barnstone y Marvin Meyer. Alegría para los que conocen al Padre. El Evangelio de la Verdad es gozo para quienes han recibido del Padre de la Verdad la gracia de conocerle por el poder de la palabra, que ha venido de la plenitud y que está en el pensamiento y la mente del Padre. Este es el que se llama Salvador, ya que así se llama la obra que debe hacer para la redención de los que no han conocido al Padre. Porque el nombre del Evangelio es revelación de esperanza, ya que ese es el descubrimiento de los que lo buscan, porque el reino de todos buscó aquel de quien vino. Verás, todo estaba dentro de él, ese ser ilimitado, inconcebible, que es mejor que todo pensamiento. Esta ignorancia del Padre provocó terror y miedo. Y el terror se volvió denso como una niebla, de modo que nadie podía ver. Debido a esto, el error se hizo fuerte. Pero trabajó en vano en su sustancia material, porque no sabía la verdad. Asumió una figura modelada mientras preparaba, en poder y en belleza, el sustituto de la verdad. Esto, entonces, no fue una humillación para lo ilimitado, lo inconcebible. Porque este terror, este olvido y esta figura de falsedad no eran nada, mientras que la verdad establecida es inmutable, imperturbable y completamente hermosa. Por esta razón, no se tome demasiado en serio el error. Como el error no tenía raíz, estaba confusa respecto al Padre. Estaba preparando obras, olvidos y miedos para, por estos medios, engañar a los de en medio y cautivarlos. El olvido del error no fue revelado. No se hizo luz al lado del Padre. El olvido no existía con el Padre, aunque existía gracias a Él. Lo que existe en Él es conocimiento, que fue revelado para que se destruya el olvido y se conozca al Padre. Como el olvido existió porque no se conoció al Padre, si el Padre llega a ser conocido, a partir de ese momento el olvido dejará de existir. Jesús es el fruto del conocimiento. Este es el Evangelio de aquel a quien buscan, el cual ha revelado a los perfectos por las misericordias del Padre como el misterio escondido, Jesús el ungido. Por él iluminó a los que estaban en tinieblas por el olvido. Él los iluminó y les dio un camino. Y ese camino es la verdad que él les enseñó. Por eso el error se enojó con él, y ella lo persiguió. Ella estaba angustiada por él y quedó impotente. Fue clavado a un árbol. Llegó a ser fruto del conocimiento del Padre. Sin embargo, no los destruyó porque comieron de él. Más bien hizo que los que comían de él se alegraran por este descubrimiento. Y él, en cuanto a él, los encontró en sí mismo, y ellos lo encontraron en sí mismos, así ilimitado, inconcebible, ese Padre perfecto que hizo todo, en quien está el reino de todos, y a quien le falta el reino de todos, ya que retuvo en sí mismo su perfección, que no había dado a todos. El Padre no estaba celoso. ¿Qué celos, en efecto, hay entre él y sus miembros? Porque, aunque el Ser Eterno hubiera recibido su perfección, no habrían podido acercarse a la perfección del Padre, porque él retuvo en sí su perfección, dándosela como un camino para volver a él y como un conocimiento único. En perfección. Él es quien puso todo en orden y en quien todo existió y en quien todo faltó. Como alguien de quien algunos no saben, quiere que lo conozcan y lo amen. ¿Qué les faltó? Jesús como guía tranquilo. Jesús se convirtió en un guía, tranquilo y libre.
En medio de una escuela vino y pronunció la palabra, como maestro. Los que eran sabios en su propia opinión vinieron a ponerlo a prueba. Pero los desacreditó como gente tonta. Lo odiaban porque realmente no eran sabios. Después de todos estos vinieron también los niños pequeños, los que poseen el conocimiento del Padre. Cuando se volvieron fuertes se les enseñó los aspectos del rostro del Padre. Llegaron a conocer y fueron conocidos. Fueron glorificados y dieron gloria. El libro vivo en el corazón de los pequeños. En su corazón estaba manifiesto el libro vivo de los vivos, el libro que fue escrito en el pensamiento y en la mente del Padre y, desde antes de la fundación de todo, está en esa parte incomprensible de él. Este es el libro que nadie pudo tomar, ya que estaba reservado para aquel que lo tomará y será asesinado. Nadie podría aparecer entre los que creían en la salvación mientras ese libro no hubiera aparecido. Por eso, el compasivo y fiel Jesús fue paciente en sus sufrimientos hasta tomar aquel libro, pues sabía que su muerte significaba vida para muchos. Así como en el testamento aún no abierto se oculta la fortuna del difunto dueño de casa, así también en el caso de todo lo que había estado oculto mientras el Padre de todos era invisible y único en él mismo, en quien todo espacio tiene su fuente. Por eso apareció Jesús. Él puso ese libro. Fue clavado en una cruz. Puso el edicto del Padre en la cruz. ¡Oh, qué gran enseñanza! Se humilla hasta la muerte, aunque está revestido de vida eterna. Despojado de estos harapos perecederos, se vistió de incorruptibilidad, que nadie podría arrebatarle. Habiendo entrado en el territorio vacío de los temores, pasó delante de los despojados por el olvido, siendo a la vez conocimiento y perfección, proclamando las cosas que están en el corazón del Padre, de modo que se convirtió en sabiduría de los que han recibido instrucción. Pero los que han de ser enseñados, los vivos que están inscritos en el libro de los vivos, aprenden por sí mismos, recibiendo instrucciones del Padre, volviendo a Él. Puesto que la perfección de todos está en el Padre, es necesario que todos asciendan a Él. Por lo tanto, si uno tiene conocimiento, obtiene lo que le pertenece y lo atrae hacia sí. Porque el que es ignorante es deficiente, y es una gran deficiencia, ya que le falta aquello que lo hará perfecto. Puesto que la perfección de todos está en el Padre, es necesario que todos asciendan a Él y que cada uno obtenga las cosas que son suyas. Estas cosas las escribió primero, preparándolas para ser dadas a los que procedían de Él. El Padre llamando a los que tienen conocimiento. Aquellos cuyos nombres conoció primero fueron llamados en último lugar, de modo que el que tiene conocimiento es aquel cuyo nombre ha pronunciado el Padre. Porque aquel cuyo nombre no ha sido pronunciado es un ignorante. De hecho, ¿cómo se oirá si un nombre no ha sido pronunciado? Porque quien permanece ignorante hasta el final es criatura del olvido y perecerá con él. Si esto no es así, porque estos desgraciados no tienen nombre, porque no tienen voz. Por tanto, quien tiene conocimiento es de arriba. Si se le llama, esa persona escucha, responde y se vuelve hacia quien llamó. Esa persona asciende hasta él y sabe cómo es llamado. Teniendo conocimiento, aquella persona hace la voluntad de aquel que llamó. Esa persona desea complacerlo, encuentra descanso y recibe cierto nombre. Quienes así van a tener conocimiento saben de dónde vienen y a dónde van. Lo conocen como alguien que ha sacado a muchos del error. Fue delante de ellos a sus propios lugares, de donde se alejaron cuando se extraviaron a causa de la profundidad de aquel que rodea todo lugar, mientras que no hay nada que lo rodee. Fue gran maravilla que estuvieran en el Padre sin conocerlo y que pudieran salir por sí solos, ya que no podían contenerlo y saber en quién estaban, porque ciertamente su voluntad no había salido de a él. Porque lo reveló como un conocimiento con el que concuerdan todas sus emanaciones, es decir, el conocimiento del libro viviente que finalmente reveló a los seres eternos como sus letras, mostrándoles que éstas no son simplemente vocales o consonantes, de modo que uno puede leerlos y pensar en algo vacío de significado. Al contrario, son cartas que transmiten la verdad. Se pronuncian solo cuando se conocen. Cada letra es una verdad perfecta como un libro perfecto,
porque son cartas escritas por la mano de la unidad, ya que el Padre las escribió para los seres eternos, para que ellos por medio de sus cartas lleguen a conocer al Padre. El Hijo del Padre es Jesús de suma dulzura. Su sabiduría contempla la palabra, su enseñanza lo expresa, su conocimiento lo ha revelado, su honor es una corona sobre él, su alegría concuerda con ello, su gloria la ha exaltado, su imagen lo ha revelado, su resto lo ha recibido, su amor lo ha encarnado, su confianza lo ha abrazado. Así la palabra del Padre sale a todos, siendo fruto de su corazón y expresión de su voluntad. Es compatible con todos. Los elige y también toma el carácter de todos y los purifica, haciéndoles volver al Padre, a la Madre, a Jesús de la máxima dulzura. El Padre abre su seno, y su seno es el Espíritu Santo. Él revela su yo oculto, que es su Hijo, para que a través de la compasión del Padre los seres eternos lo conozcan, pongan fin a su agotadora búsqueda del Padre y descansen en Él, sabiendo que eso es descanso. Después de haber llenado lo que estaba incompleto, eliminó su forma. La forma de aquello que estaba incompleto es el mundo al que sirvió. Porque donde hay envidia y contienda, hay algo incompleto, pero donde hay unidad, hay plenitud. Dado que esta incompletitud se produjo porque no conocieron al Padre, desde el momento en que conocen al Padre, la incompletitud dejará de existir. Así como la ignorancia desaparece cuando uno adquiere conocimiento, y como la oscuridad desaparece cuando aparece la luz, así también lo incompleto es eliminado por la plenitud. Ciertamente, a partir de ese momento la forma ya no se manifiesta sino que se disolverá en la fusión con la unidad. Ahora sus obras yacen esparcidas. Con el tiempo la unidad completará los espacios. Por medio de la unidad cada uno se comprenderá a sí mismo. Por medio del conocimiento uno se purificará de la multiplicidad a la unidad, devorando la materia dentro de sí como el fuego y las tinieblas por la luz, la muerte por la vida. Rotura de platos defectuosos al moverse. Ciertamente, si estas cosas nos han sucedido a cada uno de nosotros, conviene, ciertamente, pensar en todo para que la casa sea santa y silenciosa para la unidad. Como la gente que se ha mudado de casa, si tiene algunos platos alrededor que no están buenos, se rompen. Sin embargo, el amo de casa no sufre una pérdida sino que se regocija, porque en lugar de estos platos defectuosos hay otros que son completamente perfectos. Porque este es el juicio que ha venido de arriba y que ha juzgado a cada uno, una espada desenvainada de 2 filos que corta de un lado a otro. Cuando apareció la palabra que está en el corazón de quienes la pronuncian, no era solo un sonido sino que se ha hecho cuerpo, se produjo un gran alboroto entre los platos, porque unos se vaciaron, otros se llenaron, algunos fueron provistos, otros fueron eliminados, algunos fueron purificados, otros fueron quebrantados. Todos los espacios estaban sacudidos y perturbados porque no tenían compostura ni estabilidad. Error estaba perturbada, sin saber qué debía hacer. Estaba preocupada, se lamentaba, estaba fuera de sí porque no sabía nada. Cuando el conocimiento, que es la abolición del error, se acercó a ella con todas sus emanaciones, el error estaba vacío, ya que no había nada en ella. La verdad apareció, todas sus emanaciones lo reconocieron. Saludaron al Padre en verdad con un poder que es completo y que los une al Padre. Ya que no había nada en ella. La verdad apareció, todas sus emanaciones lo reconocieron. Saludaron al Padre en verdad con un poder que es completo y que los une al Padre. Ya que no había nada en ella. La verdad apareció, todas sus emanaciones lo reconocieron. Saludaron al Padre en verdad con un poder que es completo y que los une al Padre. La verdad es la boca del Padre. Cada uno ama la verdad porque la verdad es la boca del Padre. Su lengua es el Espíritu Santo. Quien toca la verdad toca con su lengua la boca del Padre en el momento en que recibirá el Espíritu Santo. Esta es la manifestación del Padre y su revelación a sus seres eternos. Reveló lo que se esconde en él y lo explicó. ¿Quién existe sino el Padre mismo? Todos los espacios son sus emanaciones.
Sabían que provenían de Él como hijos de un hombre perfecto. Sabían que aún no habían recibido forma, ni habían recibido a un nombre, cada uno de los cuales el Padre produce. Si en ese momento reciben la forma de su conocimiento, aunque estén verdaderamente en Él, no lo conocen. Pero el Padre es perfecto. Conoce cada espacio que hay dentro de Él. Si quiere, revela a quien quiere, dándole una forma y dándole un nombre, y Él da un nombre y una causa para que llegue a existir. Aquellos que aún no existen ignoran a quien los creó. No digo, entonces, que los que aún no existen no son nada. Pero están en aquel que deseará que existan cuando le plazca, como un acontecimiento que va a suceder. Por un lado, sabe, antes de que se revele nada, lo que producirá. En cambio, el fruto que aún no ha sido revelado no sabe nada ni es nada tampoco. Así cada espacio que, por su parte, está en el Padre proviene del existente, quien, por su parte, lo ha establecido a partir del inexistente. Porque quien no tiene raíz no tiene fruto, pero aunque piense, yo he nacido, perecerá. Por esta razón, quien no existe en absoluto, nunca existirá. En cambio, el fruto que aún no ha sido revelado no sabe nada ni es nada tampoco. Así cada espacio que, por su parte, está en el Padre proviene del existente, quien, por su parte, lo ha establecido a partir del inexistente. Porque quien no tiene raíz no tiene fruto, pero aunque piense, yo he nacido, perecerá. Por esta razón, quien no existe en absoluto, nunca existirá. En cambio, el fruto que aún no ha sido revelado no sabe nada ni es nada tampoco. Así cada espacio que, por su parte, está en el Padre proviene del existente, quien, por su parte, lo ha establecido a partir del inexistente. Porque quien no tiene raíz no tiene fruto, pero aunque piense, yo he nacido, perecerá. Por esta razón, quien no existe en absoluto, nunca existirá. Despertar y llegar al conocimiento. ¿Qué es, entonces, lo que Él quiere que piense? Soy como las sombras y los fantasmas de la noche. Cuando llega la mañana, éste sabe que el miedo que había experimentado no era nada. Por eso ignoraban al Padre, Él es a quien no vieron. Como había habido miedo, confusión, falta de confianza, doble ánimo y división, concibieron muchas ilusiones, así como una ignorancia vacía, como si estuvieran profundamente dormidos y fueran presa de sueños turbulentos. O huyen a algún lugar o les faltan fuerzas para escapar cuando los persiguen. Están involucrados en infligir golpes o ellos mismos reciben moretones. Caen desde lugares altos o vuelan por el aire sin alas. Otras veces, es como si ciertas personas intentaran matarlos, aunque no haya nadie persiguiéndolos, o ellos mismos están matando a los que están a su lado, y quedan manchados con su sangre. Hasta el momento en que los que están pasando por todas estas cosas, quiero decir los que han experimentado todas estas confusiones, despiertan, no ven nada porque los sueños no eran nada. Es así que aquellos que arrojan de sí la ignorancia como el sueño, no la consideran nada, ni consideran sus propiedades algo real, pero renuncian a ellos como un sueño en la noche y consideran el conocimiento del Padre como el amanecer. Es así que cada uno ha actuado, como dormido, durante el tiempo de ignorancia, y así llega a comprender, como si despertara. Y feliz el que vuelve en sí y despierta. En verdad, bendiciones para quien ha abierto los ojos de los ciegos. El Espíritu vino a esta persona apresuradamente cuando la persona fue despertada. Habiendo dado la mano al que yacía en el suelo, lo puso firmemente sobre sus pies, porque aún no se había levantado. Esto les dio los medios para conocer el conocimiento del Padre y la revelación de su Hijo. Porque cuando lo vieron y lo oyeron, les permitió probar, oler y tocar al Hijo amado. El Hijo revela la palabra del Padre. Apareció el Hijo, informándoles del Padre, el ilimitado. Los inspiró con lo que hay en la mente, mientras hacía su voluntad. Muchos recibieron la luz y se volvieron hacia Él. Pero las personas materiales le eran ajenas y no discernían su apariencia ni lo reconocían.
porque vino en semejanza de carne y nada bloqueó su camino porque lo incorruptible es irresistible. Además, diciendo cosas nuevas, hablando de lo que hay en el corazón del Padre, proclamó la palabra sin mancha. La luz habló por su boca, y su voz dio vida. Les dio pensamiento y comprensión y misericordia y salvación, y el espíritu de fortaleza derivado de la infinidad y dulzura del Padre. Hizo cesar los castigos y los azotes, porque fueron ellos los que hicieron que muchos necesitados de misericordia se desviaran de él por error y encadenados, y él los destruyó poderosamente y se burló de ellos con conocimiento. Se convirtió en camino para los que se extraviaron y ciencia para los ignorantes, descubrimiento para los que buscaban, apoyo para los que tiemblan, pureza para los contaminados. El Hijo es el pastor de la oveja perdida. Él es el pastor que dejó atrás las 99 ovejas que no se habían descarriado y fue en busca de la que se había perdido. Se alegró cuando lo encontró. Porque 99 es un número expresado con la mano izquierda. Sin embargo, en el momento en que encuentra el 1, el número entero se transfiere a la mano derecha. Así sucede con aquel a quien le falta una mano, es decir, toda la mano derecha, que atrae aquello que le falta, lo toma por el lado izquierdo y lo transfiere al derecho. De esta manera, entonces, el número pasa a ser 100. Este es el símbolo del sonido de los números. Es el Padre. Trabajó incluso en sábado por las ovejas que encontró caídas en el hoyo. Él salvó la vida de aquella oveja, sacándola del hoyo, para que podáis entender plenamente qué es ese sábado, vosotros que sois hijos de entendimiento del corazón. Es un día en el que no conviene que la salvación esté en vano, para que habléis de ese día celestial que no tiene noche y del sol que no se pone porque es perfecto. Di entonces en tu corazón que eres este día perfecto y que en ti vive la luz que no falla. Poner el conocimiento en práctica. Hablad de verdad a quienes la buscan y de conocimiento a quienes en su error han cometido pecados. Haz firmes tus pasos a los que tropiezan, y extiende tus manos a los enfermos. Alimenta al hambriento y tranquiliza a los atribulados. Levanta y despierta a los que duermen. Eres esta comprensión que te atrapa. Si los fuertes siguen este camino, serán aún más fuertes. Dirigid vuestra atención a vosotros mismos. No os preocupéis por otras cosas, es decir, por lo que habéis desechado de vosotros mismos, por lo que habéis desechado. No vuelvas a ellos para comerlos. No te dejes apolillar. No os dejéis comer por los gusanos, porque ya os lo habéis sacudido. No seáis lugar del diablo, porque ya lo habéis destruido. No fortalezcan sus últimos obstáculos, porque eso es reprobable. Para el inicuo no es nada. ¿Se daña a sí mismo más que a la ley? Pues aquel hace sus obras porque es una persona sin ley. Pero éste, por ser justo, hace sus obras entre otros. Haz, pues, la voluntad del Padre, porque de él eres. La dulzura del Padre. Porque el Padre es dulce y su voluntad es buena. Él conoce las cosas que son vuestras, para que en ellas descanséis. Porque por los frutos se conoce las cosas que son vuestras, que son hijos del Padre, y se conoce su aroma, que se origina por la gracia de su rostro. Por eso el Padre ama su aroma, y se manifiesta en todo lugar, y cuando se mezcla con la materia, da su aroma a la luz, y a su reposo lo hace ascender en toda forma y en todo sonido. Porque no son los oídos los que huelen el aroma, sino que es el Espíritu el que posee el sentido del olfato y lo atrae hacia sí y se sumerge en el aroma del Padre. Así el Espíritu lo cuida y lo lleva al lugar de donde ha venido, al primer aroma, que se ha enfriado. Es en forma psíquica, parecido al agua fría que se ha hundido en un suelo que no es duro, de la cual quienes la ven piensan, es tierra. Luego se evapora si lo atrae un soplo de viento y se calienta. Los aromas fríos, entonces, son de división. Por eso vino la fe y destruyó la división y trajo la cálida plenitud del amor, para que no vuelva el frío, sino que prevalezca la unidad del pensamiento perfecto. El Padre restablece la carencia con plenitud.
Esta es la palabra del Evangelio acerca de encontrar la plenitud para quienes esperan la salvación que viene de arriba. Cuando su esperanza, que esperan, esté esperando, aquellos cuya semejanza es la luz en la que no hay sombra, entonces en ese momento la plenitud está por llegar. La eficiencia de la materia, sin embargo, no se debe a la infinidad del Padre, que vino a darle tiempo a la eficiencia. De hecho, no es correcto decir que el incorruptible vendrá de esta manera. La profundidad del Padre es profunda y el pensamiento del error no está con él. Se trata de caer y de levantarse fácilmente ante el descubrimiento de quién ha venido a lo que traerá de regreso. Este regreso se llama arrepentimiento. Por eso ha respirado la incorrupción. Seguía al que había pecado, para que encontrara descanso. El perdón es lo que queda para la luz en la eficiencia, la palabra de la plenitud. Porque el médico se apresura a ir al lugar donde hay enfermedad, porque ese es el deseo del médico. El enfermo está en una condición deficiente pero no se esconde, porque el médico posee lo que le falta al paciente. De esta manera la eficiencia se llena con la plenitud, que no tiene eficiencia, y que fue dada para llenar lo deficiente, para que la persona pueda recibir la gracia. Porque aunque deficiente, esta persona no tenía gracia. Por eso se produjo una disminución donde no hay gracia. Cuando la parte disminuida fue restaurada, la persona necesitada se reveló en plenitud. Unción a los elegidos con la misericordia del Padre. Por eso los que han sido atribulados hablan de Cristo en medio de ellos para que reciban restauración y Él los unja con el ungüento. El ungüento es la piedad del Padre, que tendrá misericordia de ellos. Pero los que Él ha ungido son los perfectos. Los recipientes llenos suelen estar recubiertos con lacre. Pero cuando el revestimiento se estropea, el recipiente puede tener fugas y la causa de su defecto es la falta de revestimiento. Pues entonces un soplo de viento y la fuerza que tiene pueden hacer que se evapore. Pero del frasco que está sin defecto no se le quita ningún sello, ni gotea. Pero lo que le falta lo vuelve a llenar el Padre perfecto. El Padre es bueno. Él conoce sus plantaciones porque es Él quien las ha plantado en su paraíso. Y su paraíso es su lugar de descanso. El Padre es principio y fin. El paraíso es la perfección en el pensamiento del Padre, y las plantas son las palabras de su reflejo. Cada una de sus palabras es obra únicamente de su voluntad, en la revelación de su palabra. Como estaban en el fondo de su mente, la palabra que fue la primera en salir, los hizo aparecer, junto con un intelecto que pronuncia la palabra única por medio de una gracia silenciosa. Se le llamó pensamiento, ya que estaban en él antes de manifestarse. Sucedió, pues, que la palabra fue la primera en salir en el momento agradable a la voluntad de quien la deseaba, y es en la voluntad donde el Padre descansa y con la que se complace. Nada sucede sin Él, ni nada sucede sin la voluntad del Padre. Pero su voluntad es incomprensible. Su voluntad es su paso, pero nadie puede saberlo, ni les es posible concentrarse en él para poseerlo. Pero lo que desea ocurre en el momento en que lo desea, incluso si la vista no agrada a la gente ante Dios, es la voluntad del Padre. Porque el Padre conoce el principio de todos ellos así como su fin. Porque cuando llegue su fin, Él los saludará. El fin, como veis, es el reconocimiento de aquel que está escondido, es decir, del Padre, de quien surgió el principio y a quien volverán todos los que de Él han salido. Porque fueron manifestados para la gloria y el gozo de su nombre. El fin, como veis, es el reconocimiento de aquel que está escondido, es decir, del Padre, de quien surgió el principio y a quien volverán todos los que de Él han salido. Porque fueron manifestados para la gloria y el gozo de su nombre. El fin, como veis, es el reconocimiento de aquel que está escondido, es decir, del Padre, de quien surgió el principio y a quien volverán todos los que de Él han salido. Porque fueron manifestados para la gloria y el gozo de su nombre. El Hijo es el nombre y revelación del Padre. El nombre del Padre es el Hijo. Es Él quien, en el principio, dio nombre al que venía de Él, mientras Él permaneció el mismo, y lo concibió como un Hijo. Le dio su nombre,
que le pertenecía, el Padre, que posee todo lo que existe a su alrededor. Él posee el nombre, tiene el Hijo. Es posible que se vea al Hijo. El nombre, sin embargo, es invisible, porque solo Él es el misterio de lo invisible que está a punto de llegar a oídos completamente lleno de Él a través de la agencia del Padre. Además, en cuanto al Padre, su nombre no se pronuncia sino que se revela a través de un Hijo. Así pues, el nombre es genial. ¿Quién, pues, ha podido pronunciarle un nombre, este gran nombre, sino solo aquel a quien pertenece el nombre y los hijos del nombre, en quienes reposa el nombre del Padre, y que a su vez son en reposo en su nombre, ya que el Padre no tiene principio? Solo Él concibió como nombre, en el principio, antes de crear a los seres eternos, que el nombre del Padre fuera supremo sobre ellos, es decir, el nombre verdadero, que está seguro por su autoridad y por su perfecto poder. Porque el nombre no se extrae de léxicos, ni su nombre se deriva de un nombre común. Es invisible. Solo el Padre puso un nombre al Hijo, porque solo le veía y porque solo Él era capaz de darle un nombre. Porque el que no existe no tiene nombre. ¿Por qué nombre se le daría a quien no existe? Sin embargo, el que existe existe también con su nombre, y solo Él lo sabe, y solo a Él el Padre le dio un nombre. Él es el Padre, su nombre es el Hijo. Por lo tanto, no lo mantuvo oculto en secreto, sino que surgió y el Hijo mismo reveló el nombre. El nombre, pues, es el del Padre, como el nombre del Padre es el del Hijo amado. De lo contrario, ¿dónde encontraría un nombre excepto el del Padre? Pero probablemente alguien le dirá a un amigo, ¿quién le daría un nombre a alguien que existió antes que él? Como si, en verdad, los niños no recibieran su nombre de quien los dio a luz, y el propio Hijo reveló el nombre. El nombre, pues, es el del Padre, como el nombre del Padre es el del Hijo amado. De lo contrario, ¿dónde encontraría un nombre excepto el del Padre? Pero probablemente alguien le dirá a un amigo, ¿quién le daría un nombre a alguien que existió antes que él? Como si, en verdad, los niños no recibieran su nombre de quien los dio a luz, y el propio Hijo reveló el nombre. El nombre, pues, es el del Padre, como el nombre del Padre es el del Hijo amado. De lo contrario, ¿dónde encontraría un nombre excepto el del Padre? Pero probablemente alguien le dirá a un amigo, ¿quién le daría un nombre a alguien que existió antes que él? Como si, en verdad, los niños no recibieran su nombre de quien los dio a luz. Por tanto, conviene reflexionar sobre todo sobre este punto. ¿Cómo se llama? Este es el verdadero nombre, el nombre que vino del Padre, porque a Él pertenece el nombre. Como veis, no obtuvo el nombre en préstamo, como ocurre con otros, que reciben nombres inventados. Este es el nombre propio. No hay nadie más a quien se lo haya dado. Permaneció sin nombre, sin pronunciar, hasta el momento en que el que es perfecto lo pronunció él mismo, y fue solo él quien pudo pronunciar su nombre y verlo. Cuando al Padre le agradó que su Hijo fuera su nombre pronunciado, y cuando aquel que ha venido del abismo reveló este nombre, reveló lo que estaba oculto, porque sabía que el Padre era la bondad absoluta. Por esta razón, en efecto, el Padre dio a luz a este en particular. El lugar de los beatos. Cada uno hablará del lugar de donde ha salido, y a la región de donde recibió su ser esencial se apresurará a regresar una vez más y a recibir de ese lugar, el lugar donde antes estuvo, y probará de ese lugar, nutrirse y crecer. Y su propio lugar de descanso es su plenitud. Todas las emanaciones del Padre, por tanto, son plenitudes, y todas sus emanaciones tienen sus raíces en aquel que hizo que todas crecieran de sí mismo. Les asignó sus destinos. Ellos, entonces, se manifestaron individualmente para ser perfeccionados en su propio pensamiento, porque ese lugar al que extienden su pensamiento es su raíz, que los eleva por todas las alturas hasta el Padre. Llegan a su cabeza, que es descanso para ellos, y se quedan allí cerca de él como diciendo que le han tocado el rostro mediante abrazos. Pero no lo dejan claro. Porque ni se han exaltado ni han disminuido la gloria del Padre, ni lo han pensado pequeño, ni amargo, ni enojado, sino absolutamente bueno, imperturbable, dulce,
conociendo todos los espacios antes de que nacieran y sin necesidad de instrucción. Tales son aquellos que poseen desde lo alto algo de esta grandeza inconmensurable, mientras se esfuerzan por alcanzar a aquel único y perfecto que existe allí para ellos. Y no descienden al Hades. No tienen envidia ni gemidos, ni hay en ellos muerte, pero descansan en el que descansa, sin cansarse ni confundirse acerca de la verdad. Pero ellos, en verdad, son la verdad, y el Padre está en ellos, y ellos están en el Padre, ya que son perfectos, inseparables de aquel que es verdaderamente bueno. No les falta nada en modo alguno, sino que se les da descanso y son refrescados por el Espíritu. Y escuchan su raíz, están ocupados con preocupaciones en las que uno encontrará su raíz y no sufrirá ninguna pérdida para su alma. Tal es el lugar de los bienaventurados, este es su lugar. En cuanto a los demás, pues, que sepan, en su lugar, que a mí no me conviene, después de haber estado en el lugar de descanso, decir nada más. Allí habitaré para dedicarme, en todo momento, al Padre de todos y a los verdaderos amigos, aquellos a quienes se prodiga el amor del Padre y en medio de quienes nada de él falta. Son ellos quienes se manifiestan verdaderamente, ya que están en esa vida verdadera y eterna y hablan de la luz perfecta llena de la semilla del Padre, que está en su corazón y en la plenitud, mientras su espíritu se regocija en ella y lo glorifica. ¿En quién fue? Porque el Padre es bueno. Y sus hijos son perfectos y dignos de su nombre, porque Él es el Padre. Los niños de este tipo son aquellos a quienes ama.